Bienvenidos a nuestro canal, donde las historias cobran vida y las lecciones del corazón iluminan nuestro camino. Hoy les presentamos El campesino que hizo llorar al diablo, una cautivadora historia de sabiduría, paciencia y amor incondicional. Acompáñennos en este viaje épico y descubran cómo un humilde campesino transformó su destino y el de su comunidad. Si disfrutan de nuestras historias y quieren ser parte de esta comunidad de soñadores y sabios, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras narraciones. Gracias por su apoyo y esperamos que disfruten esta historia tanto como nosotros al compartirla con ustedes. En una pequeña y remota aldea, donde el sol parecía brillar solo para resaltar la miseria y el sufrimiento de sus habitantes, vivía un campesino llamado Mateo. La vida no había sido amable con él, las malas cosechas y las deudas acumuladas habían convertido sus días en una lucha constante por la supervivencia. Cada noche, Mateo miraba al cielo, buscando respuestas y soluciones que nunca parecían llegar. Una noche, más oscura y silenciosa que de costumbre, Mateo decidió que ya no podía soportar más su situación. Desesperado, se levantó de su cama, y sin decir una palabra a su familia, salió de su casa y caminó hasta la encrucijada en las afueras del pueblo. Esta encrucijada era conocida por ser un lugar de encuentros misteriosos, un lugar donde se decía que los desesperados podían encontrar soluciones a sus problemas, aunque a un alto costo. Mateo llegó al cruce de caminos y, bajo la tenue luz de la luna nueva, se arrodilló y gritó con todas sus fuerzas, pidiendo ayuda. De repente, el aire se enfrió y una figura oscura apareció ante él. Era alto, con ojos rojos como el fuego y una presencia que emanaba una mezcla de poder y terror. Mateo supo al instante que estaba frente al diablo. ¿Qué es lo que deseas, mortal?, preguntó el diablo, su voz resonando como un eco en la noche silenciosa. Mateo, con el corazón latiendo con fuerza, respondió sin vacilar: quiero riquezas y prosperidad para mi familia. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. El diablo sonrió, mostrando unos dientes afilados y brillantes. Cualquier cosa, dices. Muy bien. Puedo darte todo lo que deseas, pero a cambio, deberás entregarme tu alma. Mateo, sintiendo la desesperación apoderarse de él, pensó en su familia, en los rostros de sus hijos hambrientos y en el futuro incierto que los aguardaba. Finalmente, asintió. Acepto tu trato, pero con una condición. El diablo arqueó una ceja, intrigado. ¿Y cuál es esa condición? Antes de que puedas reclamar mi alma, deberás cumplir con 3 desafíos que yo te imponga. Solo entonces podrás llevarte mi alma. El diablo, seguro de su poder y habilidad, aceptó el trato sin dudarlo. Hecho, dijo, extendiendo su mano. Mateo la estrechó, sintiendo un frío que le caló hasta los huesos. En ese momento, un viento fuerte sopló y la figura del diablo se desvaneció en la oscuridad. Mateo se quedó solo en la encrucijada, pero con una extraña sensación de esperanza en su corazón. Al día siguiente, Mateo se despertó para encontrar sus tierras transformadas. Los cultivos crecían en abundancia, los animales estaban sanos y fuertes, y su casa, antes humilde y destartalada, se había convertido en una vivienda digna de un noble. La vida de Mateo había cambiado de la noche a la mañana, y aunque la aldea entera celebraba su buena fortuna, Mateo no podía olvidar el pacto que había hecho ni la condición especial que había impuesto. Así comenzó la nueva vida de Mateo, una vida de prosperidad y abundancia, pero también de incertidumbre y vigilancia constante. Sabía que el diablo regresaría algún día para reclamar su parte del trato, y cuando ese día llegara, Mateo estaría listo para enfrentarlo. Cuando el primer rayo de sol penetró la ventana de la modesta casa de Mateo, el campesino abrió los ojos, medio convencido de que los eventos de la noche anterior habían sido un sueño. Pero cuando salió de su cama y miró por la ventana, sus ojos no podían creer lo que veían. El campo, que la noche anterior estaba lleno de cultivos marchitos y tierra árida, ahora estaba cubierto de plantas verdes y robustas. Las espigas de trigo doradas brillaban bajo el sol, y los árboles frutales estaban cargados de frutas jugosas y maduras. Los animales, antes desnutridos y débiles, ahora pastaban felices y saludables. Todo su alrededor había cambiado, como si un hechizo de prosperidad hubiera sido lanzado sobre su tierra. Mateo salió corriendo de su casa, y cada paso que daba confirmaba la realidad de lo que estaba viendo. Los vecinos también empezaron a notar el cambio, y uno por uno, se acercaron a la finca de Mateo con caras de asombro y curiosidad. ¿Qué ha pasado aquí, Mateo?, preguntó uno de sus vecinos, con los ojos bien abiertos de incredulidad.
Mateo, todavía atónito, solo pudo sonreír y encogerse de hombros. No lo sé, pero parece que nuestros problemas han terminado. Las noticias de la repentina prosperidad de Mateo se esparcieron rápidamente por toda la aldea. Los aldeanos, sorprendidos y envidiosos a partes iguales, no podían entender cómo había sucedido tal milagro. Sin embargo, Mateo sabía muy bien el precio que había pagado por esa riqueza, y aunque disfrutaba de su nueva fortuna, no podía dejar de pensar en el pacto que había hecho y en los desafíos que aún tenía por delante. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Mateo trabajaba con renovada energía, supervisando la cosecha y cuidando de los animales. Su familia, que antes había vivido con lo justo, ahora disfrutaba de una vida de abundancia. Su casa, antes humilde, se llenó de risas y alegría, y sus hijos corrían por el campo sin preocupaciones. La vida parecía perfecta, pero Mateo sabía que esta perfección tenía una fecha de caducidad. Un día, mientras Mateo trabajaba en el campo, su esposa, María, se le acercó. «Mateo, ¿no te preocupa todo esto? Esta riqueza es casi irreal. ¿De dónde vino todo esto realmente?» Mateo, secándose el sudor de la frente, miró a su esposa con una sonrisa tranquilizadora. «María, todo estará bien. Solo debemos disfrutar de lo que tenemos ahora y no preocuparnos por el futuro». Pero en el fondo, Mateo no podía evitar sentir una sombra oscura acechando. Sabía que el diablo volvería, y cuando lo hiciera, tendría que estar preparado para enfrentar los desafíos que él mismo había propuesto. Con el paso del tiempo, Mateo se volvió más respetado en la aldea. No solo por su repentina fortuna, sino también por su generosidad. Ayudaba a sus vecinos en tiempos de necesidad, compartiendo su riqueza y recursos. A pesar de su éxito, Mateo no olvidaba sus raíces ni el dolor que había experimentado antes de su pacto. Una noche, mientras se sentaba en su porche, contemplando el cielo estrellado, Mateo recordó las palabras del diablo y la promesa que había hecho. Sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. Pero por ahora, decidió disfrutar de cada momento, apreciando las bendiciones que tenía, sin perder de vista el desafío que el futuro inevitablemente le traería. Pasaron varios años desde que Mateo hiciera el pacto en la encrucijada. Su vida había sido un sueño hecho realidad, llena de prosperidad y felicidad. Sin embargo, a pesar de la abundancia, siempre había una sombra de preocupación en el corazón de Mateo. Sabía que eventualmente tendría que cumplir su parte del trato con el diablo. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se levantó de la cama, sintiendo una fuerza invisible que lo llamaba. Salió de la casa en silencio, tratando de no despertar a su esposa ni a sus hijos. Caminó hacia la encrucijada, el mismo lugar donde había sellado su destino años atrás. Allí, en medio de la noche, la figura del diablo apareció una vez más. Sus ojos rojos brillaban intensamente y una sonrisa siniestra se dibujaba en su rostro. «Ha llegado el momento, Mateo», dijo el diablo con voz profunda. «He venido a reclamar lo que es mío». Mateo, aunque nervioso, se plantó firme. «Antes de que puedas llevarte mi alma, debes cumplir con los 3 desafíos que te impuse». El diablo, seguro de su poder, rió. «Muy bien, campesino. Estoy listo para tus desafíos. Adelante, dime cuál es el primero». Mateo respiró hondo, recordando los desafíos que había preparado cuidadosamente. «El primer desafío es una prueba de sabiduría. Debes resolver 3 acertijos antiguos, conocidos solo por los más sabios de esta aldea». El diablo, confiado, asintió. «Dime los acertijos, y los resolveré sin problemas». Mateo comenzó con el primer acertijo: ¿qué es lo que camina en 4 patas al amanecer, en 2 patas al mediodía, y en 3 patas al anochecer? El diablo sonrió, reconociendo el famoso acertijo. «Ese es el hombre. Gatea de bebé, camina de adulto y usa un bastón en la vejez». Mateo asintió, impresionado pero no sorprendido. Prosiguió con el segundo acertijo: «Tengo ciudades, pero no casas, tengo montañas, pero no árboles, tengo agua, pero no peces. ¿Qué soy?». El diablo, sin vacilar, respondió: «Un mapa». Mateo, sabiendo que el tercer acertijo sería el más difícil, se preparó. «Escucha bien, diablo. Vivo sin respirar y tengo un cuerpo sin alma.
Soy frío en la vida y ardo en la muerte. ¿Qué soy? El diablo frunció el ceño, pensando intensamente. Pasaron varios minutos y el diablo comenzó a impacientarse. Finalmente, respondió con duda, es el carbón. Mateo sonrió. Has fallado, diablo. La respuesta es el hielo. La furia del diablo era palpable, sus ojos ardían con una intensidad aún mayor. Has ganado esta vez, campesino. Pero todavía quedan 2 desafíos. ¿Cuál es el siguiente? Mateo, sintiéndose más seguro después de la primera victoria, prosiguió. El segundo desafío es una prueba de paciencia. Debes sembrar un campo entero y esperar a que todos los cultivos crezcan y maduren sin usar ningún tipo de magia. El diablo, aunque molesto, aceptó el desafío. Muy bien. Te demostraré que incluso en la paciencia, puedo superarte. Con un gesto de su mano, el diablo comenzó a trabajar en el campo. Mateo observó con atención, sabiendo que este desafío pondría a prueba la verdadera naturaleza del diablo. Mientras el diablo luchaba contra su impaciencia, Mateo no podía evitar sentirse más esperanzado. Sabía que aún quedaba un desafío, el más difícil de todos, pero estaba decidido a enfrentarlo con la misma determinación que lo había llevado hasta aquí. Las noches pasaron lentas y pesadas, pero Mateo estaba listo. Sabía que su vida y su alma estaban en juego, pero también sabía que su ingenio y su corazón podrían ser más poderosos que cualquier pacto oscuro. El diablo, tras su fracaso en el primer desafío, comenzó a trabajar en el segundo, plantando el campo con la precisión y diligencia de un agricultor experimentado. Sin embargo, la verdadera prueba sería la espera, ya que el diablo no podía utilizar su magia para acelerar el proceso. Mientras tanto, Mateo preparaba su mente para el tercer desafío. Una noche, mientras observaba el campo lleno de cultivos en crecimiento, el diablo se acercó a Mateo. ¿Cuánto más debo esperar? Este desafío es tedioso y sin sentido. Mateo, con una calma serena, respondió, la paciencia es una virtud, diablo. Solo aquellos que saben esperar cosechan los verdaderos frutos de su trabajo. El diablo, frustrado pero determinado, continuó esperando. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Finalmente, los cultivos maduraron y el diablo, con una mirada de triunfo, se acercó a Mateo. He completado tu segundo desafío. Ahora, ¿cuál es el tercero? Mateo, sabiendo que el último desafío sería el más difícil y decisivo, miró al diablo a los ojos. El tercer desafío es una prueba de sabiduría y compasión. Debes traer de vuelta a la vida a mi hijo menor, quien murió hace 3 años. El diablo, sorprendido por la dificultad del desafío, frunció el ceño. Sabes que eso está más allá de mi poder, campesino. La muerte es un dominio que incluso yo no puedo controlar completamente. Mateo asintió, habiendo esperado esa respuesta. Así es. Pero este desafío no se trata solo de poder, sino de entender el verdadero valor de la vida y la muerte. El diablo, con una mezcla de ira y respeto, miró a Mateo. ¿Por qué harías un pacto sabiendo que me darías desafíos imposibles? Mateo, con lágrimas en los ojos, respondió, no se trataba de ganar o perder, diablo. Se trataba de enseñarte que la vida, con todas sus dificultades y sufrimientos, tiene un valor que va más allá de cualquier riqueza o poder. Se trataba de demostrar que incluso el más humilde de los hombres puede enseñar algo al más poderoso de los seres. El diablo, conmovido por la sinceridad de Mateo, se quedó en silencio. Por primera vez, comenzó a comprender la profundidad de los sentimientos humanos, algo que había ignorado y despreciado durante siglos. Después de un largo silencio, el diablo habló con una voz más suave. Mateo, has demostrado una sabiduría que va más allá de lo que cualquier ser podría imaginar. Has cumplido con tu parte del pacto de una manera que jamás anticipé. Tu alma es tuya para siempre. Con esas palabras, el diablo se desvaneció en la noche, dejando a Mateo solo en la encrucijada. Mateo, con el corazón lleno de emociones contradictorias, regresó a su casa. Sabía que había ganado algo más valioso que cualquier riqueza, la comprensión de que la verdadera fuerza reside en la sabiduría y la compasión. A partir de ese día, Mateo vivió con una nueva perspectiva. Continuó ayudando a sus vecinos y compartiendo su prosperidad, pero también enseñó a todos los que quisieron escuchar sobre la importancia de valorar la vida y el poder del ingenio humano.
su historia se convirtió en una leyenda, una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la sabiduría y el corazón humano puede prevalecer. Después de la impactante revelación del tercer desafío, el diablo había aceptado que no podría reclamar el alma de Mateo a través de pruebas de poder o sabiduría. Sin embargo, aún quedaba pendiente el segundo desafío, la prueba de la paciencia. Aunque el diablo había comenzado con confianza, la verdadera dificultad residía en soportar la tediosa espera sin recurrir a su magia. Cada día, Mateo observaba al diablo desde una distancia prudente, viendo cómo luchaba con su propia impaciencia. El campo plantado se extendía ante ellos, y aunque los cultivos crecían de manera natural, el proceso era lento y demandaba cuidado constante. El diablo, acostumbrado a tener todo lo que deseaba de inmediato, encontraba la espera insoportable. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Durante este tiempo, Mateo siguió trabajando en sus propios campos y cuidando de su familia, observando con atención cómo el diablo manejaba la tarea. Un día, mientras el sol comenzaba a ponerse, el diablo se acercó a Mateo con una expresión de frustración y cansancio. «Esta espera es interminable, campesino. ¿Cómo puedes soportar esta monotonía día tras día?» Mateo, con una sonrisa tranquila, respondió: «La paciencia es una virtud que se cultiva con el tiempo, como estos mismos campos. En la espera, aprendemos a apreciar el valor de cada pequeño avance y a encontrar la belleza en la perseverancia». El diablo gruñó, pero no dijo nada más. Continuó trabajando en el campo, cuidando los cultivos con una diligencia que nunca antes había mostrado. Sin embargo, su impaciencia seguía siendo evidente en sus ojos ardientes y en su voz cada vez más tensa. A medida que pasaban los meses, el diablo comenzó a notar algo que nunca había experimentado antes, una extraña sensación de calma y satisfacción al ver los frutos de su trabajo crecer día tras día. Empezó a entender, aunque a regañadientes, lo que Mateo había querido decir sobre la paciencia y la perseverancia. Finalmente, después de un año entero de espera y trabajo diligente, los cultivos estaban listos para la cosecha. El campo, una vez vacío y árido, ahora estaba lleno de trigo dorado, listo para ser recogido. El diablo se acercó a Mateo, con una mezcla de cansancio y respeto en su mirada. «He completado tu segundo desafío, Mateo. He demostrado paciencia y perseverancia. ¿Qué tienes que decir ahora?» Mateo, viendo el campo lleno de frutos, asintió con aprobación. «Has aprendido una lección importante, diablo. La paciencia no solo se trata de esperar, sino de trabajar y cuidar durante ese tiempo, de entender que cada esfuerzo tiene su recompensa». El diablo, aunque no lo admitió abiertamente, sentía una extraña admiración por Mateo. «Tu sabiduría es mayor de lo que imaginé, campesino. Has ganado estos desafíos con tu ingenio y tu corazón». Mateo sonrió, sabiendo que había superado el último obstáculo que lo separaba de su libertad. La verdadera fuerza no reside en el poder o la magia, sino en la capacidad de aprender y crecer a través de nuestras experiencias. El diablo, reconociendo la verdad en las palabras de Mateo, hizo una última reverencia antes de desvanecerse en la noche, dejando a Mateo con una nueva sensación de paz y satisfacción. Había ganado mucho más que riqueza, había ganado una comprensión profunda de la vida y su valor. A partir de ese momento, la historia de Mateo y sus desafíos se convirtió en una leyenda en la aldea. Los aldeanos lo miraban con respeto y admiración, aprendiendo de su ejemplo de paciencia, sabiduría y compasión. Y aunque el diablo había sido derrotado, la verdadera victoria de Mateo residía en el legado de esperanza y perseverancia que dejó atrás. El tiempo pasó, y aunque Mateo había superado 2 de los desafíos más difíciles, sabía que el más crucial aún estaba por venir. Había demostrado sabiduría y paciencia, pero el diablo, en su naturaleza astuta, tenía un último reto preparado, uno que pondría a prueba no solo la mente y el tiempo, sino también el corazón de Mateo. Una noche, mientras el viento susurraba a través de los campos de trigo dorado, el diablo reapareció frente a Mateo. Esta vez, su semblante no era de arrogancia ni frustración, sino de una curiosidad oscura y profunda. «Has demostrado ser más que un simple campesino, Mateo. Pero ahora, ha llegado el momento del último desafío, uno que probará la verdadera fortaleza de tu alma». Mateo, con el corazón firme, asintió. «Estoy listo». «¿Cuál es este desafío del corazón del que hablas?». El diablo esbozó una sonrisa enigmática y respondió: «Debes enfrentarte a la tentación de tu mayor deseo, y renunciar al por el bien de alguien más. Este es el desafío del corazón».
Mateo se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre lo que más deseaba en el mundo. Pensó en su familia, en su prosperidad, y en la vida tranquila que llevaba. Pero sabía que había algo más profundo, un anhelo que guardaba en lo más recóndito de su ser, el deseo de tener a su hijo menor de vuelta. El diablo, viendo la chispa de comprensión en los ojos de Mateo, continuó: te concederé la oportunidad de ver a tu hijo nuevamente, pero debes decidir si lo mantienes en tu vida o si renuncias a él para salvar la vida de otro. Esa noche, en sueños, Mateo fue transportado a un lugar entre la vida y la muerte. Allí, en un claro iluminado por una luz celestial, vio a su hijo menor, sonriente y lleno de vida. El corazón de Mateo se llenó de alegría y dolor a la vez. Se arrodilló frente a su hijo, las lágrimas brotando de sus ojos. «Papá», dijo el niño con voz suave, «te he extrañado tanto». Mateo abrazó a su hijo, sintiendo su calor y su amor. Pero, al mirar alrededor, vio a otra figura en la distancia, un joven de la aldea, gravemente enfermo y al borde de la muerte. Mateo comprendió el verdadero significado del desafío. Sabía que podía tener a su hijo de vuelta, pero a costa de la vida del joven. Con el corazón desgarrado, Mateo se acercó al diablo, quien observaba desde las sombras. «He entendido tu desafío, diablo. Y aunque me duele más de lo que puedo expresar, sé lo que debo hacer». El diablo, con una mirada expectante, preguntó: «¿Cuál es tu decisión, Mateo?» Mateo, con una fuerza de voluntad que solo un padre amoroso podría tener, respondió: «Renuncio a mi mayor deseo. Dejo ir a mi hijo para que el joven de la aldea pueda vivir. Nadie debería perder la vida por mi felicidad». El diablo, sorprendido por la nobleza de Mateo, observó cómo el claro se desvanecía y el joven de la aldea recuperaba su salud. El hijo de Mateo, antes de desaparecer, le dio un último abrazo, dejando una sensación de paz y gratitud en su corazón. «Has pasado el último y más difícil desafío, Mateo», dijo el diablo, con una mezcla de respeto y admiración. «Has demostrado que el verdadero poder del corazón humano reside en el sacrificio y el amor incondicional». Mateo, con lágrimas en los ojos pero con una paz interior profunda, asintió. El amor verdadero es capaz de renunciar a todo por el bien de los demás. Esa es la lección más valiosa que he aprendido. El diablo, vencido y transformado por la experiencia, desapareció en la noche, dejando a Mateo con la certeza de que había ganado algo más grande que cualquier pacto, la comprensión de que el verdadero valor de la vida se encuentra en el amor y el sacrificio. Desde ese día, Mateo vivió con un corazón más pleno y una sabiduría aún más profunda. Su historia se convirtió en una leyenda de sacrificio y amor en la aldea, enseñando a todos que el verdadero desafío de la vida no es solo lo que enfrentamos, sino cómo amamos y cuidamos a los demás en el proceso. El sol despuntaba en el horizonte, bañando los campos de trigo con una luz dorada. Los días de desafíos habían terminado, y Mateo sentía una paz que nunca antes había conocido. Sin embargo, sabía que su viaje aún no había concluido. Había superado las pruebas del diablo, pero ahora debía enfrentar la vida con la sabiduría y el amor que había ganado. La noticia de los desafíos de Mateo se había extendido por la aldea, y la gente lo miraba con asombro y respeto. No solo había derrotado al diablo, sino que también había enseñado valiosas lecciones sobre la paciencia, la sabiduría y el sacrificio. Mateo, sin embargo, no buscaba fama ni reconocimiento. Su corazón estaba centrado en algo más grande, la redención y el bienestar de su comunidad. Un día, mientras trabajaba en sus campos, Mateo recibió la visita de un grupo de aldeanos. Entre ellos estaba el joven cuya vida había salvado renunciando a su mayor deseo. Con lágrimas en los ojos, el joven se acercó a Mateo. «Mateo, nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que hiciste. Mi vida es un regalo que nunca olvidaré. Quiero dedicar mi vida a ayudar a los demás, como tú lo hiciste por mí». Mateo sonrió y puso una mano sobre el hombro del joven. «Tu vida es valiosa, y el hecho de que quieras dedicarla a ayudar a los demás es el mayor agradecimiento que podrías darme. Recuerda siempre la importancia del amor y el sacrificio». Con el tiempo, Mateo se convirtió en un mentor para muchos en la aldea. Compartía sus conocimientos y experiencias, enseñando a los jóvenes a valorar la paciencia, la sabiduría y el amor incondicional. Sus campos, una vez sembrados con la ayuda del diablo, ahora florecían con la ayuda de sus vecinos, quienes veían en él una fuente de inspiración y guía. Un año después de los desafíos, la aldea celebró una gran festividad en honor a Mateo. Bajo el cielo estrellado,
los aldeanos se reunieron alrededor de una gran hoguera, compartiendo historias y agradecimientos. Mateo, con el corazón lleno de gratitud, se levantó para hablar. Queridos amigos y vecinos, comenzó, hemos pasado por muchas pruebas juntos, y hemos aprendido valiosas lecciones. La verdadera fortaleza no se encuentra en la riqueza o el poder, sino en el amor y el sacrificio. Cada uno de ustedes tiene el poder de cambiar el mundo con sus acciones y su compasión. La multitud aplaudió y vitoreó, sintiendo la verdad en las palabras de Mateo. Esa noche, bajo el manto de estrellas, la aldea se unió en un espíritu de comunidad y amor. Sin embargo, la historia de Mateo no terminó allí. Una noche, mientras observaba las estrellas desde su campo, sintió una presencia familiar. El diablo apareció una vez más, pero esta vez su semblante no era de desafío, sino de reflexión. Mateo, dijo el diablo, has cambiado no solo tu vida, sino también la mía. A través de tus desafíos, me has enseñado el verdadero valor del corazón humano. Vine a reclamar tu alma, pero ahora veo que he encontrado algo mucho más valioso, la comprensión y el respeto por lo que es verdaderamente importante. Mateo asintió, con una sonrisa serena. Cada uno de nosotros tiene algo que aprender, incluso aquellos que parecen invencibles. Gracias por las lecciones, diablo. El diablo inclinó la cabeza en señal de respeto y se desvaneció en la noche, dejando a Mateo con una sensación de completitud y redención. Había demostrado que incluso el más humilde de los hombres podía cambiar el curso de su destino con sabiduría, paciencia y amor. A partir de entonces, la historia de Mateo se convirtió en una leyenda no solo en su aldea, sino en todas las tierras circundantes. Era conocida como la historia del campesino que hizo llorar al diablo, una historia de redención y esperanza que enseñaba a todos que el verdadero poder del corazón humano reside en su capacidad de amar y sacrificar por el bien de los demás. Y así, Mateo vivió el resto de sus días con la certeza de que había dejado un legado duradero, un testimonio del poder del amor y la redención. Su vida, llena de desafíos y victorias, se convirtió en una fuente de inspiración eterna, recordando a todos que el verdadero valor de la vida se encuentra en el corazón de aquellos que eligen amar incondicionalmente.